Quiero agradecer por su generosa paciencia al maestro Fabricio Mejía, escritor, analista, a quien respetamos y admiramos, quien ya está listo para darnos sus opiniones sin censura. Primero te saludo, Fabricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes ya. Vamos a ver si ya tenemos a Fabricio en el sistema. Fabricio, te saludo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Vicente, ¿cómo estás? No nos veíamos desde que eh, te rompieron los lentes, unos del Frena. Así es, mi querido. Ya con lentes nuevos te saludo, con nuevas energías, con renovadas energías, maestro Fabricio Mejía. Oye, Fabricio, Dime. para hablar de los por ejemplo, hoy el presidente nuevamente, ahí durante un planteamiento que le hago sobre reflexión del PRI, trae ganas de hablar de sus decisiones sobre no ir a la cumbre de las Américas a Estados Unidos. Cada vez lo veo más digno y firme en esa decisión y en su visión de una Latinoamérica no sometida, ni doblegada, ni pisoteada, pero también me da mucha, hasta risa me da, voy a ser sincero, Fabricio, que hasta risa me da, andan desquiciados los de la oposición en México, al nivel de Bob Menéndez y de Marco Rubio en Estados Unidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice Gabriel Cuadri: Biden se hace un enorme daño a sí mismo, al Partido Demócrata, a Estados Unidos, a México y a América Latina, siendo blandengue con López, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Debería retirar embajador en México y reforzar sanciones a las dictaduras, no relajarlas. Y luego escribe: López llevó a Cuba a los secretarios de Defensa y Marina, algo insólito. ¿Para qué? Para entablar con la dictadura acuerdos de inteligencia. Tendremos aquí espías cubanos trabajando con la inteligencia militar y a cargo del CISEN desmantelado por López, igual que en Venezuela. Válgame Dios. ¿Cómo ves estas reacciones a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la cumbre, que está a todo lo que da? Le iba a decir al presidente, pero luego me iban a decir: oye, cabrón, estás en la mañanera, en la conferencia, no, no es aquí para que te burles. Le iba a decir: se está perdiendo de una buena cerveza con Boris y con, y con Trudeau. Ya ves qué es lo que hace noticia de la cumbre desde ayer. Sí, bueno, no me voy a referir a Cuadri, por supuesto. Pero digamos que sí representa un sector de la opinión que no ha logrado, la verdad es que porque no ha querido, pensar el mundo de otra manera que no sea el de la Guerra Fría hace 60, 70 años, ¿no? Esta idea de que había un polo democrático, liberal y otro autoritario comunista, ¿no? Eso desapareció en 89, cuando eh, tiraron una parte del muro de Berlín. Hay que decir que el muro de Berlín cayó de un lado nada más, del otro lado no cayó. Y todos estos personajes, como Enrique Krause, por ejemplo, o su hijo, son los voceros, digamos, de esta idea de que existe una bipolaridad y que hay que apoyar el bien sobre el mal, ¿no? Y entonces eso lo reflejan en lo interior, y entonces pues lo malo sería lo que ellos llaman el populismo, que no es más que la restauración del Estado. Eh, y entonces son incapaces de pensar, por ejemplo, una decisión como la del presidente López Obrador de no asistir a la cumbre, porque lo que está pidiendo es que sea una cumbre, no un alineamiento con una parte, incluso ni siquiera todo, una parte de los demócratas en el gobierno de Estados Unidos que tienen una visión francamente añeja, francamente antigua de lo que es Cuba. Y lo que está proponiendo López Obrador es una visión multilateral, no bipolar. No se trata de alinearse con los Estados Unidos, que además ha emprendido una guerra, dos guerras, una guerra por interpósito país contra Rusia y una guerra comercial contra China. De lo que está hablando López Obrador es de
los problemas que tiene el continente en términos de migración, por ejemplo, ver a la migración no como ilegal, sino como fuerza de trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues está proponiendo que se discuta un plan de desarrollo que permita que la inmigración se contrate legalmente como fuerza de trabajo en Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, bueno, pues tenemos el problema de la exportación de Estados Unidos de armas a México, tenemos este gran pendiente que es sustituir la OEA, que la última vez que la vimos aparecer participaba, detonada, de hecho, en una madrugada el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y no ha sido sustituida esta organización por un organismo multilateral de desarrollo, no de intervención y de alineación con Estados Unidos. Y entonces, bueno, pues claro, si tú vienes de ese mundo y no has leído un libro de 1975, pues sí crees que hay una lucha del bien contra el mal y que López Obrador está apoyando al mal, quién sabe por qué, y que habría que hacer todavía más punitivas las relaciones internacionales. Y eso no te conduce, por supuesto, a ningún lado. No ha conducido a Estados Unidos el bloqueo a Cuba a ninguna parte desde los 60 para acá. Entonces habría que empezar a revisarlo, porque además le crea un problema a la región, junto con la inmigración haitiana y centroamericana. Hay que verlo así, es decir, no puedes verlo todo como un problema de buenos contra malos porque acabas regañando, como sucedió, a tu entrevistado por no estar de acuerdo en la protección de Ucrania en la guerra con Rusia. Hoy trataba de reflexionar más temprano con la audiencia, qué fuerte la diferencia de pasar de estar enviando a Luis Videgaray a reunirse con Jared Kushner, el yerno del presidente, a la Casa Blanca, a un presidente con toda la autoridad moral y además con toda transparencia, contando que ni ante Trump ni ante Biden arrodillado. Creo que son el día y la noche si comparamos lo que nos dejó el gobierno de Peña Nieto con lo que estamos viendo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, porque además es un presidente legítimo, ¿no? Cada vez que hay ilegitimidad en un presidente, y mira que sabemos de eso, se arrodillan frente a Estados Unidos porque es un factor de poder que sostiene los poderes ilegítimos en México, y hay que ver cómo se comportó Felipe Calderón. Dio entrada a la DEA, dio entrada al cártel de Sinaloa a su propio gabinete, pero en términos internacionales dio entrada a todo lo que proponía la administración de Estados Unidos, el Departamento de Estado, las agencias, etcétera, porque no había ganado la elección, porque se la había robado. Y en el caso de Enrique Peña Nieto, de igual manera, era un presidente ilegítimo que se había elegido a base de comprar 5 millones de votos que le faltaban al final, y que tenía, digamos, el respaldo de las energéticas para la reforma del petróleo y de la energía en México. Y se arrodilló frente a hasta el ridículo, digamos, todos recordamos aquellas imágenes de la reunión con Obama y Trudeau, en donde es menospreciado y tratado pues como el presidente tontito y ilegítimo que era. Y en ese sentido, bueno, López Obrador tiene un respaldo de 30 millones de votantes, y bueno, en las últimas elecciones del domingo nos gobierna a todos, pero directamente va a gobernar a más de 70 millones de mexicanos con los nuevos gobernadores. Esa legitimidad le da la dignidad de poder plantear, como dice la Constitución, una política exterior. Es el presidente el que plantea la política exterior según la Constitución mexicana, y en ese sentido es de una enorme dignidad en sí mismo. Ahora, si lo comparas ya con el recibimiento
cuando era candidato de Trump, de parte de Luis Videgaray en el gobierno de Peña Nieto, o de estos ridículos de las senadoras del PAN poniéndose camisetas a favor de Hillary Clinton, como si ellas fueran votantes norteamericanas, entonces la dignidad crece mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que lo que está planteando López Obrador es un cambio, que inventemos, digamos, un cambio en la relación con esta potencia en declive que es los Estados Unidos, comercialmente, y que sigue siendo una potencia militar muy importante junto con Rusia y China en el planeta, y lo que está planteando es otro tipo de visión, ¿no? Hemos tenido solamente dos tipos de visión de los Estados Unidos hacia América Latina. Una fue América para los americanos, la llamada doctrina Monroe, enunciada en 1823, cuando ni siquiera Estados Unidos era una potencia militar, que quería decir en primera instancia que los países americanos se defenderían entre ellos de una posible invasión europea, cosa que no sucedió. A México lo invadió Francia y nadie hizo nada, pero luego se convirtió en el derecho de los Estados Unidos a intervenir militarmente en América Latina, como lo hizo el resto del siglo XIX y en el siglo XX. La única otra alternativa que hubo a esa relación fue la política de buena vecindad de Roosevelt, un poco la Alianza para el Progreso en los 60 de Kennedy, que eran como tratar de desarrollar a la región para evitar la revolución. Ahora de lo que se trata es de desarrollar a la región para evitar la inmigración. Y en ese sentido, lo que está invitando López Obrador es que se discuta esto, se discuta una nueva relación que no sea hegemónica, que sea multilateral, en vista, digamos, de que los Estados Unidos ya no tiene la fuerza comercial que en algún momento tuvo en el mundo. Y por otra parte hay que pensar también que si, así como López Obrador es muy legítimo y muy digno en su política exterior, también Joe Biden es un presidente que no es muy fuerte, no es fuerte. Tiene a una mitad, digamos, de los electores de su país en contra. Hay, por sorpresivo que parezca, un buen porcentaje de los republicanos que siguen creyendo que hubo fraude electoral ahí y que siguen apoyando a Donald Trump. Entonces, también hay que pensar que Biden no las tiene todas consigo y que es, como muchos de los últimos presidentes en Estados Unidos, un presidente acotado por las corporaciones, acotado por los lobbies, acotado por la propia mayoría en el Congreso, ¿no? Esta división, ahora sí, ahí sí, polarizante, que le impide a Joe Biden hacer algo, porque sabemos, digamos, que Biden, cuando fue secretario de Obama, bueno, pues sí plantearon ellos una nueva relación con Cuba y comenzaron algunos pasos en ese sentido, pero después se echó todo para atrás, de hecho se hicieron más crudas las medidas contra la isla y contra la gente que vive en Cuba, y lo que hay que reconocer es que eso no va a llevar en ninguna parte. Fabricio, para cerrar, también el presidente aprovecha para, en esta coyuntura, hablar de la dignidad, del respeto de los mexicanos y mexicanas que están en Estados Unidos. De esos que dice tuvieron que salir expulsados o por la violencia, para progresar, para buscar una mejor vida. Esos mexicanos y mexicanas que, de acuerdo a lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y su reforma electoral, podrían convertirse en un factor que incline la balanza, no sé si en el 2024, pero en algún proceso electoral que se venga, por la gran cantidad de personas y de votos que ello significa. Qué interesante cómo también el presidente lanza lo que yo considero advertencias, ¿no?
El que se pase de rosca, como dice Ricardo Sheffield, el que quiera agarrarnos de piñata, va a haber respuesta. No nos vamos a quedar callados. Eh, Esto también es importante en momentos en que se avanza rumbo al proceso que llevará a elecciones presidenciales entre Donald Trump y Joe Biden, dos personas con las que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha lidiado, Fabricio Mejía. Sí, el número de mexicanos, los 40 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos, pueden inclinar las balanzas electorales en ambos países, ¿no? Tanto en México, que no lo necesitaría para 2024, matemáticamente ya es imposible que ganara alguien más que Morena, salvo que hubiera un desastre dentro de Morena, cosa que no se ve. Y por otra parte, también se puede utilizar en la política de los Estados Unidos. El día de ayer me parece que el discurso de López Obrador, yo coincido contigo, muy firme, no lo habíamos, teníamos tiempo de no verlo así, señaló con apellido a el encargado del Partido Demócrata de que la cumbre hubiera sido un fracaso, Menéndez. También criticó fuertemente a lo que llamó los fanáticos del Partido Republicano, que se referían precisamente a los que mantienen esta idea de que hay que, la manera de lidiar con Cuba es matarlo de hambre, ¿no? Ahora sí que citando al clásico Alito Moreno, ¿no? Pero me parece que juega ese electorado para los dos lados de la frontera, y López Obrador, que es un político quizás el más astuto que hemos conocido, lo sabe y puede usar su peso político en un sentido o en otro. Querido Fabricio Mejía, te pido por favor que sean, en la medida de tus posibilidades, obviamente, más seguidos estos enlaces que aprecia mucho la audiencia de Sin Censura. Ya también nos tendrás que estar contando de la revista, cómo les va con la publicación. Nos sacamos el sombrero, me lo ha estado, hay que decirlo, y precisamente me acaba de mandar un mensaje, me ha estado presumiendo la revista la querida Beatriz Aldaco, directora del Instituto Sonorense de Cultura, querida amiga aquí en Sin Censura, y obviamente otros compañeros que con regularidad participan aquí. Todos los éxitos, los mejores deseos, mi querido Fabricio, en ese encargo y en ese proyecto tan necesario en estos tiempos. Sí, pues muchísimas gracias, te lo agradezco. La revista es digital, es un esfuerzo, se llama Sentido Común, es un esfuerzo de muchas personas. Nuestro consejo está formado por Lorenzo Meyer, Héctor Díaz Polanco, Armando Bartra, Paco Taibo, Elvira Concheiro, Beatriz Aldaco, a la que mencionas, está Violeta Vázquez, está Los Moneros, Hernández, Fibón, es decir, es un conjunto, digamos, de fuerzas para hacer un planteamiento, digamos, una revista digital que es en realidad tratar de reflexionar sobre la 4T más allá de los debates diarios, digamos, que son muy cansados sobre si está chueca o no la torre del aeropuerto. Esto es más para reflexionar hacia adelante, hacia qué horizonte de profundidad puede tener la 4T, y ya llevamos los números, están disponibles en la red, y a partir del mes que entra ya vamos a tener una página un poco más profesional, digamos. Es un esfuerzo que se hace casi de pura voluntad, pero muy necesario en el país, sobre todo, digamos, para pensar entre nosotros, ya sin discutir eh, si el narco apoya o no apoya a Morena, ¿no? O sea, no tonterías, pues, sino discutir en serio cuáles son los proyectos hacia el futuro de la 4T en México y en América Latina. También ahí está el doctor Enrique Semo, ¿no? Y otros que reflexionan también sobre la dimensión continental, digamos, de la 4T, porque es
es una dimensión continental con lo que ha sucedido en las elecciones en América Latina y sucederá sin duda por ejemplo, en Colombia y Brasil, ¿no? Pues yo te abrazo a la distancia, Fabricio Mejía. Tú sabes que te respetamos y que te admiramos. ¿Por qué no cerramos también invitando a la gente para que te siga en Twitter, en donde siempre, siempre estás activo? Sí, estoy en @Fabricio Mejía en Twitter, ahí nos conectamos, por supuesto los sábados en la jornada, los lunes con Aristegui, y pues no se pierdan, hoy salió un artículo sobre la elección del 5 de junio, del domingo, una reflexión ahí en el Washington Post. Y también, por supuesto, Pues estoy en Sin embargo, cada semana, los jueves. Estaremos al pendiente, Fabricio Mejía. Gracias, maestro. Estamos en contacto. Gracias. Cuídate los lentes. Un abrazo. Sí. Al paso que vamos, todos nos vamos a tener que cuidar los lentes. Esta es la cosa. Gracias, Fabricio Mejía, hablando con nosotros sin censura.